Ya dejamos pasar un poco el tiempo para volver a subir un video de este estilo. Hemos hablado de las promesas del fútbol chileno de los años 2020, 2018 y 2016. Hoy nos corresponde hablar del 2014, promesas chilenas de ese año que en su momento demostraban algo, y veremos qué pasó, si quedaron en el camino o si lograron tener una carrera decente. Así que en fin, sin nada más que agregar, podemos empezar con este video, gente. Paulo Díaz, el defensor central, se inició el 2013 jugando para Palestino. Entre el 2013 y 2015 tuvo su momento en el cuadro árabe. El central fue clave en esos años y su proyección era evidente. Tras eso llega a Colo-Colo a mediados del 2015. Lamentablemente no lograría consolidarse del todo en el equipo. Desde el 2016 llegó a San Lorenzo de Almagro de Argentina, donde fue de los mejores. Se adaptó muy bien al fútbol argentino. Su gran nivel lo llevó a La Roja, donde empezó a ser parte desde el 2017. Donde jugó algunos duelos en la Copa Confederaciones. En el 2018, cuando se hablaba incluso de llegar al Atlético de Madrid o River Plate, finalmente Paulo Díaz pasó a ser jugador del Al-Ahly, del fútbol árabe. Jugó una temporada y del 2019 en adelante está en River Plate, donde es un referente del plantel y uno de los jugadores más importantes del elenco argentino. Eric Pulgar, volante defensivo que en sus primeros años jugaba como defensor central, especialmente en Deportes de Antofagasta, en donde hace su debut profesional. Pulgar juega del 2011 hasta el 2014. Entre los años 2013 y 2014 se haría un espacio importante dentro del elenco Puma, lo que lo llevó a jugar a la UC. Con los Cruzados se posicionó como un volante importante, siendo clave en el equipo. Y a fines del 2015 llega al Bolonia del fútbol italiano. En este equipo le da bastante bien, donde se hizo con los tiros libres y los penales. Tras ese gran rendimiento entre el 2016 y 2019 es que llegaría a la Fiorentina. Aunque primero jugó la Copa América con Chile en 2019 y le fue bastante bien, tuvo una muy buena actuación. Tuvo dos primeras temporadas buenas en Fiorentina, después se perdió su puesto, tuvo un paso a préstamo por el Galatasaray de Turquía, no le fue bien, y desde el año 2022 es parte del Flamengo de Brasil. Hoy en día es titular y es considerado como uno de los mejores en su puesto dentro del fútbol brasileño. Claudio Baeza. Pasamos ahora con otro volante defensivo. Claudio Baeza debuta en Colo-Colo por allá el 2012. Desde el 2014 se volvería un jugador importante para el Cacique. En su estadía con los Albos jugó 7 temporadas, logrando 6 títulos con Colo-Colo. Baeza fue parte de la Sub-20, la Roja Sub-20 que disputó el Mundial de Turquía, siendo uno de los habituales de la generación. En el 2018 fue un buen año para él, bastante bueno. Disputó el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, llegando hasta los cuartos de final. Tras esto, en el 2019 llega al fútbol árabe, al Al-Ahly de dicho país, donde alcanza a jugar un año. Y ya para la temporada siguiente llega al Necaxa del fútbol mexicano, donde jugó 2 temporadas. Actualmente se encuentra en Toluca, donde es un jugador importante en el equipo, de hecho es el capitán. Por la selección mayor sumó un par de partidos, jugó la eliminatoria pasada, pero nunca logró convencer del todo, ni destacar más allá. Diego Rojas. En su momento Diego Rojas era considerado como uno de los grandes talentos de nuestro fútbol. Con 17 años se hablaban maravillas de él. Era un mediapunta talentoso, con mucho regate. Los hinchas cruzados se ilusionaron mucho con él. Debuta en el 2012 con tan solo 17 años y fue parte de la Roja Sub-20 en 2 procesos, el 2013 y 2015. Al principio había mucha expectativa de su juego, pero le costó hacerse con un espacio dentro del equipo. Ya entre los años 2015 y 2016 vive su mejor momento con los Cruzados, siendo importante dentro del equipo, dando chispazos de su talento. Pero desde ahí iría perdiendo terreno. Perteneció a la UC hasta el 2018, tuvo pasos a préstamo por Everton, Palestino y Unión La Calera. Jugó en clubes en Primera B, con Deportes Valdivia y San Luis. Actualmente sí se encuentra sin club, tras un paso podríamos decir bastante decente por el fútbol de Finlandia. Juan Delgado, extremo que era una promesa de Colo-Colo por aquellos años. Hizo su debut en 2011, pero no sería hasta el 2013 donde empezaría a aparecer en el 11 titular de los Albos. Siendo un extremo interesante, logró ganar 2 ligas con Colo-Colo. Ya en 2015 daría el salto al Gimnàstic de Tarragona, club que en ese momento jugaba en la B de España. Jugó 2 temporadas sin destacar más allá, pasó por el Tondela de la Liga Portuguesa, donde sí tuvo un paso decente, destacando y siendo titular en Primera División de Portugal. Ya en 2019 llegaría al Necaxa de México, donde juega 2 temporadas muy buenas. Eso hace que lo compre el Paços de Ferreira, de Portugal. Acá juega 2 temporadas y pasa a ser reconvertido como lateral derecho. Actualmente está en la Championship de Inglaterra con el Sheffield Wednesday, club recién ascendido, y por la Roja debuta en 2014, pero desde la llegada de Berizzo ha logrado sumar algunos partidos. Martín Rodríguez, extremo que juega por ambas bandas.
jugador que era desequilibrante. Se inició en Huachipato en 2011, debutando con apenas 16 años. En el 2012 fue campeón, al año siguiente sumó minutos en la Copa Libertadores. Su consolidación se vio en el año 2014, siendo uno de los jugadores más proyectables del fútbol chileno. Es así como en el 2015 llega a Colo-Colo, tuvo un buen año al principio, inició bien, rápidamente se convirtió en un titular del cuadro albo. Y el 2016 vería su consagración con Colo-Colo tras ser una de las grandes figuras de ese año, logrando así la Copa Chile. Su carrera iba en ascenso, pero el 2017 termina recalando en el Cruz Azul de México. También pasó por Pumas y Mazatlán. Se estancó en el México y en el 2021 retornó al Cacique para seguir siendo importante. Alcanza a jugar solo 4 meses y la estaba rompiendo. Se consolida como una figura en el club, pasó por Turquía y actualmente pertenece al DC United de la MLS. Pero eso sí, prácticamente no juega por temas de lesiones. Andrés Vilches. Pasamos ahora con un 9 que en sus inicios prometía ser seleccionado. Hablamos de Andrés Vilches, delantero que se da a conocer en Huachipato. Debuta en 2010 pero tuvo años irregulares, pasando seguido a Barnechea y Deportes Valdivia. Tras retomar su nivel, en Valdivia regresa a jugar a Huachipato, donde se convertiría en una de las grandes figuras del equipo. En la temporada 2014-2015 fue goleador del equipo, incluso fue el goleador de la Copa Sudamericana 2014 con 5 tantos. Tras esto lo compra Colo-Colo. En el Cacique se esperaba que fuera un socio o incluso el recambio para Esteban Paredes en delantera. Lamentablemente solo tuvo chispazos en los Albos, pasó a préstamo por la UC en el 2018, donde fue campeón de liga. Volvería a brillar en el 2020, donde fue subcampeón con Unión La Calera, siendo el goleador también del equipo y figura. Actualmente sí se encuentra en Ñublense. Ignacio Geraldino, uno de los 9 más prometedores de aquellos años, era el propio Geraldino. Delantero centro con mucho potencial y un físico estándar europeo. Debuta en 2011 junto a Unión San Felipe con apenas 16 años. Jugaría hasta el 2014 en Unión San Felipe. El Parma de la Serie A se lo llevó a sus filas. Y la temporada inicia bastante bien, marcando goles por el equipo filial del Parma, equipo Primavera. Fue convocado a la Serie A en alguna ocasión, fue suplente. El delantero era del gusto del cuadro italiano, de hecho querían quedárselo, pero no pudieron retenerlo debido a las deudas que tenía el equipo. Así que tuvo que salir y volver a San Felipe. Y también jugó en La Calera, marcando algunos goles. Desde el año 2017 llegaría a Audax Italiano, donde a poco empezó a mostrar cosas. Entre los años 2018 y 2019 aumentaría su cuota goleadora. Eso le llevó a jugar en la Roja Adulta. Tras eso recaló en México, pasó por Atlas y Santos Laguna. En ambos clubes no rindió, podríamos ser sinceros, no rindió. En el 2022 tuvo un breve préstamo por Coquimbo, donde marcó un par de goles importantes y así llegaría al Sporting Gijón de la segunda división española, y que actualmente ya está disputando su segunda temporada en España. Felipe Mora, uno de los integrantes de la Roja Sub-20 que disputó el Mundial de Turquía. Felipe Mora es formado en Audax Italiano, cuadro en el cual se mantuvo desde el 2011 hasta el 2016. Empezó a ser más regular entre la temporada 2013-2014, pero su mejor campaña de goleo fue sin duda la 2015-16. Tras ese nivel pasó a ser parte de la U, donde tuvo un paso fugaz, siendo el goleador del equipo, anotando 20 goles en 30 partidos con los azules. Se decía que su futuro estaba en Europa. Había una nueva variante para la Roja, podría ser. Lamentablemente terminó jugando en México, jugó en Cruz Azul y Pumas. En ambos clubes aportó, no fue una figura excluyente, pero sí aportó. Y ya desde el año 2020 es parte del Portland Timbers de la MLS. Mora ha tenido mala suerte con las lesiones. Entre el 2020 y 2021 tuvo una buena racha de goleo con el equipo, pero una fuerte lesión lo frenó. Con la Roja Adulta sí ha sido llamado, pero no juega desde el año 2021. Y bueno gente, para no extendernos tanto lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado este video, que si fue así el caso, por favor no olviden dejar su like y suscríbanse al canal para disfrutar de todo el contenido. Así que en fin, adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chao, chao.